Imagina que el universo no es un espacio de cosas separadas, no una colección de objetos aislados, no un escenario donde las partículas existen de forma independiente. Imagina que todo lo que existe está profundamente conectado, no de forma simbólica, no como metáfora, sino de manera física. Estamos en un punto en el que esta idea ya no es filosofía, es medición, es experimento, es resultado. La realidad no es local, y la física cuántica lo ha demostrado. Durante décadas creímos que las cosas solo existían donde estaban, que las causas solo actuaban allí donde podían llegar las fuerzas, que la información no podía viajar más rápido que la luz. Pero en lo más profundo de la materia, allí donde las partículas ya no tienen posiciones definidas, comienza otra historia. Una historia sin distancia. Cuando dos partículas están cuánticamente entrelazadas, la separación deja de importar. Dos fotones pueden estar a miles de millones de kilómetros y aún así comportarse como un solo sistema. No porque se comuniquen, no porque la información viaje, sino porque nunca estuvieron realmente separadas. Esto no es una hipótesis. Está medido, una y otra vez, con una precisión cada vez mayor, en condiciones que no dejan espacio a explicaciones clásicas. Una vez se lo llamó acción fantasmal a distancia. Incluso Albert Einstein se sintió inquieto, no porque el experimento fuera incorrecto, sino porque sus consecuencias eran demasiado profundas. Porque si la realidad no es local, entonces el espacio no es lo que creemos. Entonces la separación es una ilusión. Entonces la cercanía no se mide en metros. Entonces el universo es algo más profundo. Cierra los ojos por un momento. Imagina dos partículas que nacen al mismo tiempo. No como puntos, sino como posibilidades. Se alejan. El tiempo pasa. Podrían surgir galaxias entre ellas. Y aún así, cuando medimos una, la otra responde. De inmediato. No con una señal. No con energía. No con un retraso temporal. La respuesta simplemente está ahí. Esto no significa que la información viaje más rápido que la luz. Significa algo más radical. La información nunca estuvo ligada a un lugar. La realidad no está distribuida en puntos. Es compartida. Este conocimiento no cambia solo la física, cambia nuestra imagen del mundo. Porque el entrelazamiento cuántico no es un fenómeno marginal. No está limitado a los laboratorios. No es un truco de partículas aisladas. Es fundamental. Los experimentos con sistemas cada vez más grandes muestran que el entrelazamiento no desaparece cuando las cosas crecen. Permanece, escala, sobrevive. Moléculas, cristales, sistemas macroscópicos. La frontera entre el mundo cuántico y el mundo clásico comienza a difuminarse. Y con ella, la frontera entre aquí y allí. ¿Qué significa esto para el espacio? ¿Para el tiempo? ¿Para la conciencia? Si la realidad no es local, entonces las propiedades no existen de forma independiente. La realidad surge solo en el momento de la interacción. El universo no es un reloj, sino una red de relaciones. No son las partículas lo fundamental, sino las correlaciones. No las cosas, sino los vínculos. Es difícil de aceptar, porque nuestro cerebro está hecho para los objetos, para límites claros, para causas y efectos separados por distancia. Pero la naturaleza no está obligada a seguir nuestra intuición. Sigue sus propias reglas. Y esas reglas nos dicen, el mundo está más profundamente conectado de lo que jamás imaginamos. Avanzaremos lentamente en esta nueva realidad. Sin prisa, sin sobrecarga. Paso a paso, más adentro de un mundo donde la separación no es fundamental. Respira despacio. Deja ir la idea de la distancia. Porque quizá nunca estuviste realmente separado del resto del universo.
quizá valga la pena dar un paso atrás y recordar lo seguros que estábamos. Lo firmemente arraigada que estaba la idea de que el mundo está hecho de cosas separadas. Partículas aquí, fuerzas allá, efectos solo allí donde las causas pueden alcanzarlos. Esta visión no era ingenua, era eficaz. Nos llevó durante siglos de física clásica. Permitió calcular órbitas, construir puentes, diseñar máquinas. Moldeó nuestra manera cotidiana de pensar. Pero bajo esa superficie estable siempre existió una inquietud silenciosa. Porque ya a comienzos del siglo XX, la materia empezó a comportarse de forma extraña. Los electrones dejaron de ser pequeñas esferas y pasaron a ser probabilidades. La luz no era solo onda ni solo partícula, sino ambas a la vez. Y las mediciones parecían influir en el resultado. Durante un tiempo todo esto pudo ordenarse. Se habló de incertidumbre, de efectos estadísticos, de límites de nuestro conocimiento. Hasta que apareció una pregunta que ya no pudo ignorarse. ¿Y si el mundo no estuviera hecho de objetos separados? ¿Y si las propiedades no existieran de manera local? ¿Y si las partículas no tuvieran identidades individuales hasta el momento de ser medidas? De esta pregunta nació uno de los problemas más profundos de la física moderna. Imagina dos partículas que nacen juntas, no una después de la otra, no de forma independiente, sino como un único sistema cuántico. En ese instante no poseen propiedades fijas, ni spin, ni polarización, ni dirección. Solo cuando se mide aparece un resultado. Y ese resultado vale para ambas, no como comunicación, no como señal, sino como un estado compartido. Cuando se mide una de las partículas, el estado de la otra queda definido, independientemente de la distancia, independientemente del tiempo, independientemente de todo lo que permite la física clásica. Esta idea era tan inquietante que ni siquiera los fundadores de la mecánica cuántica querían aceptarla. Albert Einstein hablaba de un mundo incompleto. Estaba convencido de que debían existir variables ocultas, propiedades locales que aún no conocíamos. Un nivel más profundo de la realidad que preservara el orden. No porque los experimentos fueran erróneos, sino porque sus consecuencias eran demasiado radicales. Porque si no existen propiedades locales ocultas, entonces esto significa: la realidad no es local. Una partícula no posee sus propiedades por sí sola. Estas surgen solo en relación, en el vínculo, en la correlación. Ahí fue donde la física comenzó a rozar la filosofía. No por debilidad, sino por profundidad. Durante mucho tiempo esta cuestión quedó abierta. Se podía calcular, hacer predicciones, desarrollar tecnología. Pero no se podía decidir si la realidad era realmente no local, o si simplemente nos faltaba información esencial. Hasta que se hicieron posibles experimentos que plantearon esta pregunta no de forma teórica, sino práctica. Se empezó a crear pares de partículas entrelazadas. Primero fotones, luego electrones, más tarde átomos. Se las separó. Se las envió en direcciones opuestas y se midieron sus propiedades. Si el mundo fuera local, los resultados deberían obedecer ciertos límites. Límites que pueden formularse matemáticamente. Pero la naturaleza cruzó esos límites. Siempre. Sin excepción. No en un solo experimento. No en un solo laboratorio. No en un solo continente. Durante décadas. Con precisión creciente. Bajo las condiciones más estrictas. Las correlaciones eran más fuertes de lo que cualquier teoría local permitía. No por poco. No por azar. Sino de manera sistemática. La realidad se comportaba como si las partículas nunca se hubieran separado. Y aquí comienza el verdadero asombro. Porque estos experimentos no dicen que la información viaje más rápido que la luz. Dicen algo más profundo. Dicen que las propiedades no existen de forma local.
que el mundo no está hecho de cosas que se intercambian señales, sino de relaciones que se manifiestan. El espacio no separa sistemas, solo organiza sus apariencias. Lo que medimos no es lo que es lo que se muestra cuando preguntamos. Y cuanto más profundamente se piensa en ello, más claro resulta. No son las partículas los ladrillos fundamentales de la realidad, ni los campos, ni la energía, sino las correlaciones, vínculos que existen independientemente de la distancia. Esto no es una imagen poética, es la interpretación más sobria de los datos. El mundo no es un mosaico de piezas aisladas. Es un todo coherente que se manifiesta localmente, pero existe de forma global. Tal vez esta idea resulte extraña, inquietante, difícil de asir, pero explica por qué los ordenadores cuánticos son posibles, por qué la teleportación cuántica funciona, por qué los sistemas entrelazados contienen más información de la que permitirían sus partes por separado. Explica por qué la separación no es un fundamento, sino una apariencia. Y mientras empezamos a comprender esto, algo esencial cambia. No solo en la física, sino en nuestra comprensión de nosotros mismos. Porque si el mundo no es local, entonces nosotros tampoco lo somos por completo. Entonces, observar es participar. Medir es intervenir. Conocer es relacionarse. No estamos fuera de la realidad. Estamos inmersos en ella. Y quizá ese sea el punto en el que la física moderna se vuelve silenciosa y profunda. No porque sepa menos, sino porque ha reconocido que la conexión es más fundamental que la separación. Respira con calma. Deja que esta idea repose. El mundo no está ahí fuera, y tú no estás solo aquí dentro. Ambos forman parte del mismo todo. Cuando se permite que esta idea madure, algo empieza a desplazarse suavemente, no de forma brusca, no como una ruptura, sino como un ajuste silencioso de perspectiva. Porque las consecuencias de la no localidad no terminan en los experimentos. Se extienden mucho más lejos. Alcanzan la pregunta de qué es realmente el espacio. En la física clásica, el espacio es un escenario, un contenedor, algo que separa y ordena, un objeto aquí, otro allá, y entre ellos, distancia. Pero los experimentos cuánticos cuentan otra historia, una en la que el espacio no separa, sino que simplemente señala. Si dos partículas entrelazadas permanecen correlacionadas a grandes distancias, entonces el espacio no puede ser una separación fundamental. No es la causa de la independencia. Es solo la forma en que las apariencias se distribuyen. Esto significa, el espacio es secundario. No el fundamento, sino la superficie. La correlación está más abajo. Podría decirse que el espacio describe dónde algo se manifiesta, no qué es. Y cuanto más se observa, más claro resulta que esta intuición no es nueva. Solo fue invisible durante mucho tiempo. La teoría cuántica de campos ya sugiere que las partículas no son objetos aislados, sino excitaciones de un campo común. No separadas, sino visibles localmente. La no localidad va un paso más allá. Dice, incluso esos campos no son independientes. Están entrelazados entre sí. Lo que consideramos sistemas separados son solo proyecciones de una relación más profunda. Esto puede sonar abstracto, pero tiene consecuencias medibles. En experimentos modernos, los estados entrelazados se mantienen estables a distancias cada vez mayores. No segundos, no minutos, sino escalas que desafían la intuición clásica. Los fotones se intercambian entre satélites, entre la Tierra y la órbita, entre continentes, y su correlación permanece, no a pesar de la distancia, sino independientemente de ella. Esto obliga a la física a replantear sus supuestos más básicos. Si el espacio no separa de forma fundamental, entonces el tiempo tampoco es lo que solemos creer. Porque el tiempo está íntimamente ligado a la causalidad.
al orden, a la secuencia de causa y efecto. Pero en sistemas entrelazados no existe un antes y un después bien definido. No hay una secuencia temporal privilegiada. Hay un estado global que se actualiza cuando se mide. El acontecimiento no está localizado, está distribuido. No en el espacio, no en el tiempo, sino en la relación. Por eso algunos físicos hablan de una realidad en la que espacio y tiempo son emergentes. No dados, sino surgidos, como la temperatura, que aparece del movimiento colectivo. Como la presión, que no pertenece a un solo átomo. El espacio y el tiempo serían propiedades de un orden colectivo, no bloques fundamentales. Y la no localidad sería una ventana a ese nivel más profundo. Esto ayuda a entender por qué unir la mecánica cuántica y la relatividad ha sido tan difícil. La relatividad toma el espacio-tiempo como base. La física cuántica socava justamente esa base. No por contradicción, sino porque llega más hondo. Quizá el espacio-tiempo sea solo una aproximación, una imagen macroscópica, una perspectiva útil mientras no se mire demasiado de cerca. Pero cuando se desciende hasta el nivel de las correlaciones, esa perspectiva deja de ser suficiente. Y aquí ocurre algo decisivo. Porque si el espacio y el tiempo no son fundamentales, entonces la separación tampoco lo es. El aislamiento no es primario. La conexión es el punto de partida. Esto no afecta solo a las partículas, afecta a sistemas, a procesos, quizá incluso a los observadores. En la mecánica cuántica, el observador no es pasivo, no está fuera, forma parte de la interacción. El dispositivo de medición, la configuración experimental, la elección de qué medir, todo influye en lo que se manifiesta, no de forma subjetiva, no psicológica, sino física. La realidad responde a las preguntas, no de manera arbitraria, sino coherente. Esto significa, la realidad no es un objeto terminado, es un proceso, y este proceso es relacional. Lo que existe no existe por sí solo, sino en relación con lo demás. Esta forma de ver el mundo cambia también nuestra idea de la información. La información no es algo que se transporta, es una estructura que se comparte, no se envía, no se recibe, se realiza conjuntamente. Por eso el entrelazamiento cuántico no viola la velocidad de la luz. No hay transferencia, no hay transmisión, solo hay un orden compartido que se manifiesta en dos lugares, o mejor dicho, en dos apariencias del mismo estado. Cuanto más se reflexiona sobre esto, menos adecuado resulta el concepto de lugar. Y más central se vuelve el concepto de relación. El mundo no está hecho de puntos, sino de vínculos. Y quizá por eso la no localidad fue considerada durante tanto tiempo una paradoja. No porque sea contradictoria, sino porque va por delante de nuestro pensamiento. Nuestra mente es local. Nuestra experiencia es local. Pero la realidad no lo es. Y justo ahí nace una nueva forma de humildad. No religiosa, no metafísica, científica. El reconocimiento de que nuestras categorías intuitivas no son las últimas. Que espacio, tiempo, objeto, causa, observador son herramientas, no verdades absolutas. Herramientas que funcionan muy bien, mientras no las convirtamos en dogma. La física cuántica no nos dice que todo sea arbitrario. Nos dice que todo está conectado, y la conexión es precisa, matemática, medible. Quizá esa sea su mayor exigencia, no que renunciemos a la causalidad, sino que renunciemos a la ilusión de aislamiento. Respira con calma. Deja que la idea del espacio como frontera se vuelva más suave. Tal vez la cercanía no sea una cuestión de distancia, sino de relación. Y tal vez aquí empiece una comprensión más profunda de lo que significa estar en este mundo. Si se sigue este hilo, aparece de forma inevitable una pregunta que durante mucho tiempo se evitó.
No porque fuera absurda, sino porque resultaba incómoda. ¿Qué implica la no localidad para aquello que llamamos conciencia? No en un sentido espiritual, no como metáfora, sino como una cuestión física. Porque la conciencia no es un objeto en el espacio. No tiene una posición definida, ni volumen, ni extensión, y sin embargo, es real. La experimentamos. Somos ella. En un mundo organizado de manera local, la conciencia tendría que estar en algún sitio, en un punto, en una región claramente delimitada. Pero la física cuántica socava esta imagen. Si las propiedades no existen de forma local, si los estados surgen solo en relación, entonces es al menos concebible que la conciencia tampoco sea una cosa aislada, sino un proceso que emerge de relaciones. Esto no significa que la conciencia controle el mundo cuántico, ni que los pensamientos influyan en las partículas. Esos atajos no ayudan, confunden más de lo que aclaran, pero sí significa que la separación estricta entre dentro y fuera deja de ser evidente. El cerebro es un sistema físico. Está hecho de materia sujeta a las mismas leyes que todo lo demás. Si estas leyes permiten la no localidad, entonces debemos al menos considerar la posibilidad de que los procesos cognitivos no sean completamente describibles de forma local, no de manera sobrenatural, no mística, sino estructural. Un pensamiento no es un punto, es un patrón, una correlación extendida en el tiempo entre muchas neuronas. No una señal aislada, sino una coordinación. Incluso en este nivel, la conciencia ya es relacional. Y si se observa aún más profundamente, en el nivel molecular, en los procesos cuánticos de los sistemas biológicos, queda claro que la vida nunca fue puramente clásica. La fotosíntesis utiliza efectos cuánticos. La percepción del olfato quizá también. Los sistemas vivos son sensibles a las correlaciones. La no localidad no sería entonces una intrusa, sino una propiedad que atraviesa la materia inerte y la vida. Esto no implica que entrelacemos pensamientos, pero sí implica que la realidad en la que surge el pensamiento no está fragmentada. Esto cambia nuestra forma de entender la subjetividad. Si el mundo es relacional, entonces el observador forma parte de la red. No está separado, no está fuera. Observar no es leer pasivamente, es participar, no de forma intencional, no controlando, sino inevitablemente. Esta idea resulta incómoda porque relativiza la ilusión de objetividad absoluta. No la destruye, la sitúa. La física sigue siendo objetiva. Sus resultados siguen siendo reproducibles. Pero el marco en el que se mide no está completamente desligado de quien mide. No en sentido psicológico, en sentido estructural. Y aquí la no localidad toca algo que va más allá de la física. Nos obliga a repensar el concepto de separación. La separación no es fundamental. Es un efecto, una apariencia, una simplificación, como la temperatura, como la presión, como el color, útiles, reales, pero no fundamentales. En el fondo, todo está entrelazado, no como una unidad sin forma, sino como una red de relaciones. Y eso es exactamente lo que muestran los experimentos. No como opinión, como resultado. Cuando se miden sistemas entrelazados, no se observa transmisión. Se observa coherencia. Estados definidos conjuntamente, aunque sus manifestaciones aparezcan separadas en el espacio. Esto es difícil de expresar con el lenguaje cotidiano, porque nuestra lengua está hecha para cosas separadas, no para relaciones. Pero la realidad parece organizada de otra manera. Tal vez por eso la no localidad fue percibida durante tanto tiempo como una paradoja. No porque sea contradictoria, sino porque va más allá de nuestra intuición. Nuestra mente es local, nuestra experiencia es local, pero la realidad no lo es.
Y aquí surge una nueva forma de humildad, no religiosa, no metafísica, científica. La aceptación de que nuestras categorías intuitivas no son definitivas. Que espacio, tiempo, objeto, causa, observador son herramientas, no verdades últimas. Herramientas que funcionan mientras no las absoluticemos. La física cuántica no nos dice que todo sea arbitrario. Nos dice que todo está conectado. Y la conexión es precisa. Matemática. Comprobable. Quizá ahí reside su mayor desafío. No en abandonar la causalidad, sino en abandonar la idea de aislamiento. Respira despacio. No juzgues este pensamiento. Déjalo estar. El mundo no es un rompecabezas de piezas aisladas. Es un tejido. Y nosotros somos un hilo en él. Al seguir avanzando con calma, también cambia nuestra comprensión de la causalidad. No se rompe, no desaparece, pero deja de ser rígida. En el mundo clásico, la causalidad es clara. Algo ocurre, luego ocurre otra cosa. El tiempo ordena los eventos, el espacio los separa. Pero en una realidad no local, esta estructura empieza a volverse flexible. En los sistemas entrelazados no existe un primero absoluto. No hay una secuencia temporal privilegiada. El resultado está definido a nivel global, no producido localmente. Esto no significa que todo suceda al mismo tiempo. Y tampoco significa que el futuro influya en el pasado. Significa algo más sutil. La causalidad no siempre puede describirse de forma local. A veces está distribuida. A veces es relacional. A veces solo existe a nivel del sistema completo. Esto resulta difícil de aceptar porque nuestra experiencia cotidiana está basada en causas locales. Vemos una acción, vemos su consecuencia y las unimos. Pero los experimentos cuánticos muestran que esta unión no es fundamental, sino efectiva. Funciona, pero no es la última capa de la realidad. En el nivel más profundo no hay causas aisladas. Hay estados que se actualizan de forma conjunta. El acontecimiento no es un punto, es una relación. Esta visión también transforma nuestra idea del tiempo. El tiempo deja de ser un río que fluye sin cesar y pasa a ser un orden que organiza los eventos. Un orden que surge de las relaciones. En una realidad así, el pasado no está simplemente terminado, ni el futuro es un vacío por llenar. Ambos son perspectivas de un proceso que no puede reducirse a una línea única. Esto explica por qué muchos procesos cuánticos son simétricos en el tiempo. ¿Por qué las ecuaciones fundamentales no distinguen un sentido privilegiado? ¿Por qué el nivel más profundo de la física parece atemporal? El tiempo emerge cuando muchos grados de libertad interactúan. Cuando los sistemas se vuelven complejos. Cuando se pierde información, entonces aparece una flecha. Entonces aparece la dirección. Pero en el nivel del entrelazamiento, esa flecha no existe. Esto no es especulación. Está descrito con precisión matemática y es coherente con los experimentos. Cuando se acepta esta idea, también cambia nuestra relación con el futuro. El futuro no es un espacio vacío que espera ser llenado. Es un conjunto de relaciones posibles que pueden actualizarse. No está predeterminado. Tampoco es arbitrario. Está estructurado. Y el pasado no es un archivo cerrado, sino un contexto que sigue siendo relevante. No a través de la memoria, sino a través de las correlaciones. Puede resultar extraño, pero ayuda a entender por qué la mecánica cuántica funciona tan bien sin necesidad de sentirse intuitiva. No describe lo que esperamos. Describe lo que es. Y lo que es está más profundamente conectado de lo que nuestro pensamiento cotidiano permite. Esta comprensión también afecta a la idea de estabilidad. En una realidad local, la estabilidad parece obvia. Los objetos existen, las propiedades son fijas, el cambio requiere energía.
En una realidad relacional, la estabilidad surge de la coherencia, de la repetición, de la consistencia de las relaciones. Un átomo es estable no porque esté aislado, sino porque sus estados son coherentes. Una molécula existe porque sus partes mantienen relación. Un sistema persiste mientras sus correlaciones no se rompen. Esta es otra imagen de la existencia. No como ser, sino como continuidad de relación. Y esta imagen encaja sorprendentemente bien con lo que la física cuántica nos muestra. La existencia no es un estado fijo. Es un proceso que se mantiene. Y la estabilidad no es posesión, sino equilibrio. Cuanto más se reflexiona sobre esto, más claro resulta que la no localidad no es una excepción. Es la norma. La realidad local es la aproximación que aparece cuando promediamos muchas relaciones y dejamos de lado los detalles. De la misma forma que un gas se describe como presión cuando no seguimos cada molécula. El mundo no es local, pero parece local, porque vivimos en una escala donde dominan los promedios. No es una contradicción, es una explicación. Y quizá ahí reside la clave para reconciliarnos con esta idea. La no localidad no nos quita orden, no nos quita coherencia, no nos quita estabilidad. Nos muestra que el orden está más profundo de lo que creíamos, que la relación precede a la separación, que el vínculo es más fundamental que el lugar. Respira con tranquilidad. Deja que la idea de causa y efecto se vuelva más suave. Sigue siendo válida, pero no está sola. La realidad es más amplia que cualquier perspectiva individual. Y apenas estamos empezando a percibirla. Si se sigue este razonamiento hasta el final, surge de manera casi imperceptible otra pregunta. No ruidosa, no provocadora, sino tranquila. Si la realidad no es local, ¿cómo surge entonces la sensación de estar separados? Porque nuestra experiencia es clara. Nos sentimos individuos, separados del espacio, separados de los demás, separados del mundo. Esa sensación es real. Pero, ¿es fundamental? La física cuántica sugiere que la separación no es un estado primario, sino un resultado. Un efecto que aparece cuando los sistemas complejos alcanzan cierto tipo de estabilidad. Esa estabilidad tiene un nombre: decoherencia. La decoherencia ocurre cuando las correlaciones finas se debilitan. No de golpe, no por completo, sino gradualmente. Un estado cuántico que interactúa con su entorno pierde sus entrelazamientos más delicados. Se vuelve robusto, predecible, clásico. No porque el mundo cuántico desaparezca, sino porque queda cubierto por capas de interacción. Esto explica por qué no vemos superposiciones, por qué las mesas parecen sólidas, por qué los objetos tienen posiciones definidas. No porque la realidad sea clásica, sino porque nuestra perspectiva lo es. El entorno mide constantemente, no de forma consciente, no con intención, pero sin descanso. Cada molécula, cada colisión, cada intercambio actúa como una medición, y cada medición simplifica la relación. Así emerge la localidad. No como fundamento, sino como consecuencia. El mundo nos parece local porque formamos parte de sistemas que estabilizan sus relaciones internas y atenúan las externas. El cerebro humano es uno de esos sistemas, altamente coherente hacia adentro, fuertemente desacoplado hacia afuera. Ese desacoplamiento genera identidad. Un yo aparece cuando las relaciones internas dominan y las externas se vuelven difusas. No es místico. No es metafísico, es físico. Esto no significa que el yo sea una ilusión. Significa que es un fenómeno emergente, como la temperatura, como la presión, como el color, real, experimentable, pero no fundamental. En una realidad no local, el yo no es un punto aislado, sino un remolino estable en el flujo de las relaciones.
persistente, porque se mantiene a sí mismo, no separado, sino enfocado. Esto explica por qué la conexión no siempre se siente, por qué la no localidad no domina nuestra experiencia cotidiana. La decoherencia nos protege, filtra, simplifica. Sin ella, la realidad sería abrumadora, inestable, imposible de navegar. Pero en condiciones muy controladas, en experimentos precisos, ese filtro puede levantarse brevemente. Entonces se hace visible lo que hay debajo. No caos, no magia, sino orden en un nivel más profundo. Un orden relacional, no puntual, no local, silencioso, constante, pero confiable. Y precisamente por eso resulta tan convincente. El mundo funciona porque está conectado, no a pesar de ello. La realidad clásica no es una mentira, es una aproximación, una muy buena, pero no es el todo. Cuando se acepta esto, cambia la manera de mirar la existencia misma. Existir ya no significa estar separado, sino estar estabilizado dentro de un entramado, no independiente, sino coherente. Y quizá ese sea el motivo por el que la física cuántica se vuelve tranquila cuando dejamos de enfrentarla con la experiencia cotidiana. No la contradice. Explica por qué la experiencia es como es. Respira con calma. No intentes eliminar la sensación de separación. Compréndela. Es real, pero no es el fundamento. Debajo de ella hay algo más amplio. Una red, un vínculo, una unidad silenciosa que se manifiesta localmente, pero existe de forma global. Y quizás sea este entendimiento el que nos permita ver el mundo no como una colección de cosas, sino como una relación continua en la que vivimos, actuamos y comprendemos. Cuando todas estas ideas se unen, aparece una imagen sorprendentemente serena, no caótica, no amenazante, sino clara. Una realidad no local no es desorden, es orden en un nivel más profundo. Un orden que no está hecho de objetos fijos, sino de relaciones estables, de patrones que persisten porque son coherentes. En un mundo así, el sentido no es un añadido, no es algo que el ser humano proyecta sobre el universo. El sentido surge allí donde las relaciones se mantienen, donde los procesos continúan, donde los patrones se repiten. Una estrella tiene sentido porque sus procesos internos están en equilibrio. Un átomo tiene sentido porque sus estados permanecen coherentes. Un ser vivo tiene sentido porque sus relaciones se sostienen a sí mismas. El sentido no es un objetivo, es una consecuencia de la estabilidad. Y la estabilidad no es posesión, es un proceso continuo. Mirar la realidad de este modo cambia nuestra relación con la idea de control. No existe un punto central desde el cual todo sea dirigido. No hay un plan oculto, solo interacción, retroalimentación, ajuste constante. El universo no es un diseño terminado, es un proceso que se mantiene coherente. Esta visión no nos quita nada, no nos roba libertad, no elimina la responsabilidad. Al contrario, si la realidad es relacional, entonces cada acción importa, porque modifica relaciones, no a escala cósmica, no de forma absoluta, pero sí de manera local y real. Un pequeño cambio puede estabilizar un patrón o debilitarlo, no porque sea poderoso, sino porque forma parte de una red. Esta es una forma silenciosa de responsabilidad, no moral, estructural. No actuamos en el vacío, actuamos dentro de un entramado, y ese entramado responde, no juzga, no decide, pero reacciona. Quizá aquí la física y la vida se tocan sin confundirse. La física describe cómo surgen y se mantienen las relaciones. La vida experimenta lo que significa ser parte de ellas. No hay contradicción, hay continuidad. En una realidad no local, la cercanía no es espacial, es relacional. Se puede estar lejos y profundamente conectado. Se puede estar cerca y, aún así, separado. La cercanía aparece donde hay interacción, donde hay atención,
donde crece la correlación. Esto vale para partículas, para sistemas, para seres vivos, y quizá explique por qué ciertas ideas aparecen al mismo tiempo en lugares distintos. No porque se transmitan, sino porque el contexto está listo. Un patrón se forma y varios sistemas responden a él, no sincronizados, sino coherentes. Esto no es misticismo. Es un fenómeno conocido en sistemas complejos. Cuando las condiciones se alinean, surgen estructuras, y esas estructuras portan significado sin que nadie las haya planeado. La realidad no local nos muestra que la separación es una perspectiva, no una verdad. La conexión no necesita ser creada. Ya está ahí. Solo aprendemos a percibirla. Respira con calma. No intentes retener estas ideas. Déjalas fluir. El mundo no necesita ser explicado por completo para ser comprendido. A veces basta con reconocer su estructura. No como una colección de cosas, sino como un tejido vivo de relaciones en el que todo surge, permanece y se transforma. Y nosotros con ello. Y así llegamos a un punto en el que ya no es necesario demostrar nada. No porque todo esté resuelto, sino porque la imagen se ha cerrado. Una realidad no local no necesita ser defendida. Se sostiene por sus consecuencias. Explica por qué los experimentos producen los resultados que producen. Por qué las correlaciones superan lo esperado. Por qué la separación no es fundamental. Explica por qué vivimos en un mundo que parece estable, aunque descanse sobre algo más profundo. Y explica por qué, a veces, el silencio se acerca más a la verdad que cualquier ecuación. En una realidad así, el conocimiento no es posesión, es participación. Un acercamiento lento a patrones que no pertenecen a un solo pensamiento, ni a un solo observador. Se empieza a comprender que la realidad no está hecha de respuestas, sino de relaciones que continúan. Que el universo no espera ser comprendido, simplemente es coherente. No porque sea perfecto, sino porque está conectado. Quizá esta sea una de las ideas más tranquilas que ha producido la física moderna. No vivimos en un mundo fragmentado y frío, sino en un entramado que se sostiene a sí mismo. No amable, no hostil, simplemente consistente. Y nosotros no somos espectadores. No somos extraños. No somos visitantes, somos expresiones del mismo tejido. Nuestras preguntas, nuestras mediciones, nuestros pensamientos forman parte de la realidad que intentan comprender. Esto no es el fin de la ciencia. Es su maduración. Porque la ciencia no consiste en controlar todo, sino en reconocer relaciones. Y quizá la no localidad sea precisamente eso. No un misterio, sino una señal. Una señal de que el fundamento del mundo no está hecho de cosas, sino de vínculos que sostienen. Cuando se permite que este pensamiento repose, el universo no pierde profundidad, gana calma, no se vuelve más pequeño, se vuelve más cercano. Respira despacio. Deja ir la idea de distancia. No como concepto, sino como sensación. El mundo no está aquí o allí. Es un proceso en el que todo está relacionado. Y ese proceso continúa. Silencioso, preciso, imparable. Así termina este recorrido. No con una respuesta, sino con una comprensión que no necesita ser ruidosa para ser verdadera.